Mi nombre es Juan Felipe de Jesús González y la fecha de hoy es 23 de agosto de 1987. Esta es la primera grabación que hago con esta cámara para documentar el proceso que llevaré con el niño. Sí, yo creo que la idea principal quizás surgió al leer el libro El Señor de las Moscas y en ese momento era un libro que yo había leído de niño, pero en algún momento en una librería de viejo me encuentro yo con un ensayo antropológico que hace Jean Tart sobre el primer niño salvaje. Yo creo que ahí fue cuando se me cruzaron como los conceptos y esa fue un poco la génesis, ¿no? La génesis de la película. Yo en ese momento estaba en el taller de Vicente Leñero, era parte de su taller, y en algunas copas o después del taller que nos íbamos a relajar, me contó la historia que él había vivido en Santa María de la Resurrección, que fue un convento que utilizó el psicoanálisis. Entonces él vivió de primera mano, él estaba escribiendo su primera novela, Los albañiles, ahí, y pudo contarme como de primera mano esta historia. Entonces, como que esa fue la primera vez que se me dieron ganas de crear un personaje que saliera de este convento, que tuviera que ver con el convento, uno de estos monjes, y que estuviera vinculado con la historia del Señor de las Moscas y los niños salvajes, ¿no? Que pudiera tener esa dualidad. Siempre he tenido mucha afinidad por los falsos documentales. Me parece como uno de los géneros cinematográficos más maleables, más libres, más creativos, ¿no? Y más divertidos también, y multigénero. Entonces, para mí era importante, digamos, que tuviera una forma hiperrealista, que la historia fuera lo suficientemente profunda para que el espectador pudiera preguntarse cosas, pero que la forma tuviera una estructura hiperrealista para que pudiera hacer sentir cosas también de una manera distinta a como el espectador se enfrenta a una ficción tradicional, ¿no? Es decir, cuando ves a alguien hablando a cámara, como quizá yo en este momento, tendemos a creer totalmente. Cuando hay una entrevista, ya sea por televisión, tendemos a creer, ¿no? Entonces, tratar de jugar, la idea era crear una estructura a través de la cual pudiéramos jugar e involucrar al espectador en una película con una capacidad hiperrealista y en algún momento preguntarse si lo que estaba viendo era cierto o no, ¿no? La verdad es que una de las grandes... Yo me siento muy afortunado porque tuvimos un equipo extraordinario. Y entonces era una película muy complicada en el sentido estético y de línea de tiempo. Por un lado estaba la línea de tiempo de los años 80 que pertenecía a Juan Felipe, su cabaña, el bosque y la estética que eso conllevaba. Era esta estética de video, de Betamax. Y por el otro lado este equipo en el presente, ¿no? Entonces fueron muchas pláticas en torno a cómo se debería de dar la estética. Y quién debería de marcar esa estética, si la cámara del documental o la cámara de Juan Felipe, ¿no? Al final del día creo que fueron muchas discusiones y teníamos miedo en que la película resultara una película totalmente, digamos, caótica en el sentido de imagen, y creo que logramos que fuera más o menos unificada, ¿no? A pesar de que son distintas épocas, el material de archivo, el material encontrado y el material del documental se hablan estéticamente, se hablan narrativamente, se hablan fotográficamente. Entonces creo que fue también que el equipo de arte, el Pache por un lado, Marc en la fotografía, Laura en vestuario, todo el equipo, digamos, como que pudo entender bien esa idea de transición entre las dos épocas. Y creo que se logró, creo que tuvimos éxito. Sí, todo lo construimos nosotros. Decidimos que teníamos que construirlo enteramente nosotros. En un principio queríamos acceder a material como el material de Ginny, que es la niña salvaje que descubrieron en California en los años 70, pero ese material es parte de una universidad y está cerrado al público, es imposible acceder a él. Por un momento lo tuvieron abierto, pero ahora está cerrado. Entonces decidimos recrearlo nosotros y a partir de eso decidimos recrearlo todos nosotros, ¿no? Todas las fotografías que encontrábamos eran recrearlas con la mayor fidelidad posible, ¿no?
y que el material resultante pues fuera propio de la película, ¿no? Yo entro por una invitación de casting, de la directora de casting, que es María Antonia Llanes, y posteriormente ya conozco a Andrés, y pues a partir de ahí empezamos a emprender el viaje de la creación de Juan Felipe. Fue un gran viaje, Mauricio, fue un gran viaje, porque como Andrés lo está diciendo, estamos viendo un personaje que está situado en otra época. Y yo por fortuna, viví gran parte de mi vida precisamente en la década de los 80, y entonces tenía fresco todavía esos recuerdos, esas cosas tangibles. Por fortuna, el arte, todo el diseño de vestuario estaban muy bien ubicados en los años 80, y son elementos que yo veía en los años 80 y que se aplicaban en el largometraje, y eso me ayudó mucho para compenetrarme en ese ambiente, pues, ¿no? En esa época. Y a partir de ahí diseñar toda la complejidad que tiene el personaje con las puntuaciones precisas y específicas que necesitaba Andrés, ¿no? En este caso el director, de lo que quería ver, de lo que necesitaba ver y de lo que le sucedía a Juan Felipe a lo largo del documental, de sus grabaciones. Pues mira, fue pues una historia curiosa, porque con los niños el casting lo llevamos en dos separado. Por un lado estaban los actores adultos, donde estaba Héctor, y por un lado el casting infantil, que lo llevaron Margarita Daniela Mandoki, y contactamos con Jaime Razo, que es un maestro de danza Buto, que es una danza japonesa muy anclada a la tierra, muy en conexión con el cuerpo, porque me parecía importante, más que darles un taller de actuación a los niños, era enseñarles a conectar con el cuerpo y que eso se pudiera ver reflejado en cámara. Entonces tuvimos un proceso de casting que duró 1 año, y luego durante otro año más les dimos un taller con Jaime. Entonces durante 1 año los 3 estuvieron solo con Jaime, y en algún momento pues decidimos que era momento que conocieran a Héctor, ¿no? Que conocieran, y lo metimos de alguna manera ahí, como hicimos una especie de historia donde él era un actor que estaba perdido. Estábamos ensayando en Argos, entonces entraba al salón como diciendo, perdón, pero este no es, yo tenía clase en este salón. Entonces Jaime le decía, pues no sé, pero incorpórate, ¿no? Se incorporaba al ejercicio. Y me acuerdo, digamos, con la anécdota, me acuerdo ese día que pues Jaime los ponía a hacer un montón de actividades físicas muy demandantes, y ellos ya estaban muy entrenados y muy afilados. Y me acuerdo a mitad de la clase que el pobre de Héctor llega casi como conmigo, tratando de ocultar eso, gateando a tomar agua y diciéndome, o sea, pero con un sudor, y diciéndome, esto está cañón, ¿no? Pero se reincorporó y terminó la clase. Ya los niños, o sea, se dieron cuenta esa tarde que Héctor era parte del elenco. Yo creo que fue una muy buena presentación, y creo que se llevaron bastante bien a lo largo del rodaje, ¿no? Sí, yo tuve esa fortuna precisamente de que Andrés diseñara esta estrategia de poderme integrar de forma amigable con los niños, porque es difícil, trabajar siempre con un niño es difícil, porque como niños juegan, todos cuando fuimos niños jugamos, experimentamos, exploramos, somos rebeldes, siempre cuestionamos a la autoridad, hacemos berrinches, en fin. Entonces estos niños eran ese tipo de niños, normales, traviesos, ¿no? Con mucha energía, y por fortuna pude establecer un muy buen vínculo con ellos, y que pude trabajar, que tuve de verdad tiempo suficiente para trabajar de la mano de Andrés, con la guía de sus entrenadoras y de Jaime Razo, que me pudieran incorporar a su proceso e ir tomando clases junto con ellos, vivir este proceso. Y me convertí también en una parte fundamental de sus juegos, de sus dinámicas.
Y entonces eso me permitió tener una gran aproximación hacia los 3 niños, que incluso pues ya a lo largo del tiempo empezaban a hacerme bromas, ¿no? Cuando empezaron a hacerme la primera broma, yo dije ya, o sea, aquí fue, o sea, ya tienen a tal grado la confianza que pueden hacerme partícipe de ellos y de las bromas que tienen hacia ellos y que yo era objeto de esas bromas, ¿no? Entonces, cuando logré eso, yo fui muy feliz, dije, ya está, o sea, la comunicación ya la tenemos, ya puedo tener esa comunicación con los niños. Todo estuvo muy bien protegido, primero por Andrés, que en cada una de las escenas siempre hablaba con nosotros, ¿no? De hecho, en los ensayos sucedió, pero sucedió de forma también más aterrizada y más evidente durante la filmación. Él hablaba con cada uno de nosotros, hacíamos dinámicas de grupo, y luego cuando estábamos a punto de rodar, él nos explicaba la escena. Siempre estaban presentes los entrenadores, que eso está fenomenal. Y entonces para los niños, tal cual lo que es para un actor, es un juego, ¿no? A fin de cuentas es play to play, es interpretar, es jugar. Y los niños estaban conscientes de eso, de que lo que estábamos haciendo era un juego y que en cuanto se decía el director corte, se terminaba ese juego, aunque fuera muy pesado y muy denso. Fue difícil, por supuesto que fue muy difícil, porque es establecer una comunicación de transgredir muchas cosas también, ¿eh? Y de hacerlo de la forma más profesional posible, precisamente para que el niño no se sintiera tentado y no se sintiera abusado de parte del actor que está interpretando, ¿no? O sea, y todo se cuidaba, todo. Yo creo que Andrés tuvo un gran cuidado en que estuviera todo protegido para que se realizara lo que él necesitaba ver. Pero fue difícil, o sea, por supuesto que fue muy difícil. O sea, en algunas escenas yo tenía que pedirle a Andrés tiempo porque tenía que salir y sacar, de verdad sacar. O sea, quitar como esa carga que tenía el personaje y que ya tenía yo para volver a empezar, ¿no? ¿Sabes? Es que Andrés, cuando escribe este personaje, escribe un personaje con una gran complejidad. O sea, es un personaje sumamente complejo, tan complejo que lo podemos ver, qué horror, ¿eh? Pero lo podemos ver en nuestra vida diaria. O sea, hay muchos Juan Felipes. El asunto es que tal vez a lo mejor no todos tienen este detonante que los lleve a hacer ese tipo de cosas, pero cuando yo me enfrenté a la creación de Juan Felipe, que recibí mucha alimentación de parte de Andrés, lo primero que tuve que investigar fue precisamente toda la historia de Santa María de la Resurrección. Por fortuna yo tengo un tío que es sacerdote, entonces muchas cosas, sí me inspiré en él, muchas cosas, y retomé esta visita dominical cada 8 días a la iglesia y tuve que recordar el rito católico y de verdad tuve que vivir durante mucho tiempo otra vez todos los ritos como feligrés, que no soy feligrés pues, ¿no? Pero tuve que de verdad hacer ese estudio. Y luego hay un libro maravilloso del maestro que también tiene una entrevista en el largometraje, que fue mi libro de cabecera. De Fernando. Ajá. Claro. Ese fue mi libro de cabecera. Él documenta muy bien lo que pasó en Santa María de la Resurrección. Y ese fue mi libro de cabecera, ¿no? Y después construí toda la complejidad de cómo un hombre, en este caso un hombre que tiene las mejores intenciones del mundo y que realmente ama y que realmente practica la religión en el sentido de amar al prójimo como a ti mismo, cómo puede trastocarse, transfigurarse y tener realmente una transformación y perder la perspectiva de que el amor al prójimo no puede llevarte a lo que haces, ¿no?
como una especie de fanatismo, pero no quiero desacreditar el fanatismo como, o más bien no quiero ensuciar la palabra en el sentido peyorativo, que yo le decía a Andrés, el primer acercamiento que yo tuve con Andrés en un casting, le dije, es un fanático. Y me llegó de pronto, es un fanático. Pero el verdadero fanático es el que ama lo que hace de una forma exacerbada y ya no conectada con su entorno, ¿no? Sí, y además creo que también hay mucho de, digamos, o sea, obviamente la película está puesta en un modo, el personaje está llevado al extremo, pero creo que hay mucho de Juan Felipe en todos nosotros, ¿no? Que tanto nosotros a nuestra manera tratamos de colocar ciertas ideas en los demás, ¿no? Es muy clara, digamos, la relación entre padre e hijo, cómo heredamos todas esas pues, ideas, vertientes de los padres, afinidades, hablando desde el equipo de fútbol, ¿no? Creencias sobre Dios, creencias sobre el mundo, creencias sobre la sociedad, sobre las otras personas, todo eso es heredado, ¿no? Y la enorme fragilidad que tiene un niño, digamos, para aprender eso en un estado importante, poniéndolo en un extremo, pues resulta en un caso de horror como el de la película, ¿no? Pero pues eso creo que sucede todo el tiempo y todos lo practicamos, ¿no? Exista o no exista un ente superior, lo que sí sucede es que cuando mucha gente cree que existe, cambia el mundo. Y el mundo está forjado justamente bajo esas directrices. Entonces, por ejemplo, nosotros como mexicanos, todos los mexicanos, de cualquier clase social y de cualquier geografía, o prácticamente la enorme mayoría, estamos atravesados por el cristianismo, nos guste o no, de una u otra manera, seamos creyentes o no, seamos practicantes o no. Entonces eso, pues eso moldea, digamos, nuestro mundo, ¿no? Y moldea nuestras sociedades, y moldea nuestras leyes, y moldea nuestras prácticas. Entonces, la divinidad, digamos, como concepto filosófico, digamos, puede tener muchas aristas de discusión y que además traen estética, belleza, elementos muy interesantes, ¿no? Pero yo creo que la divinidad entendida ya como una acción social, pues en realidad ya cambia cosas, o sea, construye mundos que pueden ser, digamos, unos más bonitos que otros, ¿no? Basta el ejemplo, por ejemplo, de la Nueva Jerusalén en Michoacán. Es prácticamente el territorio en donde el Estado no tiene presencia alguna, y lo que hay pues es una teocracia cristiana, ¿no? Entonces es muy importante la divinidad entendida en el sentido social. También es hasta qué punto debemos dejar entrar esa divinidad o esas ideas divinas del otro, ¿no? En la sociedad, en las leyes. Entonces creo que es importante entender eso, porque están en las leyes, están cuando hay discusiones acerca del derecho a la mujer a decidir por su propio cuerpo, salen esas, digamos, todos los argumentos en contra tienen un mismo origen, y es el origen divino, el origen creyente. Entonces, creo que es una discusión muy urgente que hemos dejado pasar durante mucho tiempo en este país y en el mundo en general también. ¿Hasta qué punto se le puede dejar al otro contribuir con sus creencias para que moldeen el mundo de todos, ¿no? A mí me gustaba mucho la idea, digamos, el guión se construyó desde un inicio un poco tratando de involucrar al público, que fuera una película de cierta manera interactiva con el público. De niño yo leía los libros de Elige tu propia aventura, y eran como muy buenos porque estabas en un mundo, pero podías elegir si hacer una acción o la otra, ¿no? Con las limitaciones que tiene, digamos, el cine tradicional, no se podía hacer, pero lo que sí se podía hacer era invitar al público a pensar, a escuchar a uno y a escuchar a otro que se contradicen y juzgar quién es el que está mintiendo. Entonces, gran parte del final estaba planteado para que pudiera ser un final abierto que invitara al delirio interpretativo del público, ¿no? Y
con las fichas dramáticas que se le ha planteado a lo largo del camino, puede tener ciertas hipótesis. Yo tengo la mía con mi editor. Héctor tiene la suya. Entonces, Yo también tengo la mía. exacto, ¿no? Entonces, sí creo que obviamente hay unas hipótesis mucho más lógicas y más duras que otras, y hay otras que terminan siendo bastante débiles. Pero lo curioso es que así funciona, digamos, la impartición también de justicia, y así funciona lo que nosotros denominamos la búsqueda de la verdad. Nunca puedes tener elementos, nunca puedes transformar la realidad de un hecho pasado. Lo que puedes hacer es reconstruirla en una base de hipótesis que pueden o no ser más sólidas unas que otras, y a través de eso aceptar la verdad. Aceptarla como es, como una serie de hipótesis, no como una reconstrucción fidedigna e idéntica del hecho. Eso es imposible, ¿no? Entonces la película, digamos, que apelaba a eso, a que el espectador pudiera continuar la conversación de la película o continuar la experiencia de la película una vez fuera de la sala de cine también, con el café, que se echa uno después con los amigos o con la pareja después de ir, en la noche, al día siguiente. O sea, que el viaje de la película no terminara una vez que los créditos empiezan a salir y se encienden las luces, ¿no? Eso era parte de la idea. Es arriesgado. Los finales abiertos a mucha gente no le gustan, los finales abiertos aborrecen. Entonces, digamos, a una parte del público le encanta y otra parte del público se siente muy decepcionado, digamos, por eso, ¿no? Es como, y está planteada también desde el punto en donde el documental te muestra o sea, al revelarte el final, te muestra solo lo que ellos tienen, solo las cosas para señalar más o menos qué es lo que ellos tienen, ¿no? Lo que yo sí te puedo decir, digamos, es que pues Juan Felipe es un personaje que termina en una profunda situación de sufrimiento y dolor que sin quererlo, digamos, o sea, sin quererlo arrastra a las personas que más quiere hacia un infierno de fuego y de muerte, ¿no? Por lo menos de muerte. Entonces, claro, el fuego quizá viene después, ¿no? El fuego como crematorio, el fuego como tumba también, ¿no? O sea, la cremación como tumba, que esa la puede realizar alguien más, no necesariamente es una autocremación. Y ahí es donde yo creo que entra la idea del hermano y la idea del horror en la familia, ¿no? De cómo la familia también contribuye, digamos, a este horror, de la misma manera que quizá la iglesia, porque son instituciones que se supone están diseñadas para proteger a los más débiles, a sus miembros, ¿no? Las iglesias están diseñadas para proteger a sus rebaños de cualquier amenaza, y externa e interna, y las familias también. Y de pronto los casos de horror más desgarradores es cuando nos encontramos que justamente las familias son cómplices de estos abusos, ¿no? O las iglesias mismas. Entonces, digamos, yo creo que sí, al final del día pues es un retrato de horror y muerte, sellado en una tumba de fuego por un familiar. Eso es lo que yo podría decirte, ¿no? No, pero además, fíjate que eso es un aspecto muy relevante. El fuego como símbolo es purificador. Claro. O sea, el fuego purifica. El fuego es purificador. O sea, independientemente de lo que haya sucedido, de la atrocidad, de lo terrible, en cualquier circunstancia, el fuego es una imagen de la purificación, de la divinidad, como la zarza ardiente, ¿no? Precisamente. Que es una purificación. Claro, es un elemento que está vivo, que está ahí, que tiene su propia, que consume, ¿no? Es esta cosa que consume, pero no mata. Eso es lo que creo que te podría decir del final. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Illanes, actor de Feral. Hola, yo soy Andrés Kaiser, soy el director de Feral y estamos aquí en la Cineteca para invitarlos al estreno que será el 2 de julio. 2 de julio 2021 en la Cineteca Nacional y sedes de todo el circuito alternativo
Vengan a verla, una película de horror rural mexicano y espero que les guste.